Hombre al agua es la exclamación de alerta que han utilizado los marinos a través del tiempo para advertir que alguien ha caído del barco al océano y sean iniciadas las maniobras de rescate, de ser posible, empezando por arrojar un salvavidas al infortunado. Pero esta frase no siempre envuelve un sentido de solidaridad y deseo de rescatar a esa persona que ha caído al agua. En ocasiones, encierra un propósito oscuro y vil. Las pesadas botas del hombre resonaban en la escalera de metal que conducía al cuarto de máquinas de aquel viejo barco, que sin lugar a dudas podría estar rondando los 60 años de servicio. Era un ex militar, caído en desgracia por encubrir a un grupo de camaradas que habían participado en un tumbe de drogas. Y aunque él no tocó nada de aquellos estupefacientes, ni participó en la matanza de los traficantes dueños de la sustancia, un estúpido y mal utilizado código existente entre esos cuerpos uniformados le obligaba a guardar silencio o sería catalogado como un sapo, una rata delatora, y no es un secreto que en lo sucesivo sería visto como alguien en quien no se puede confiar. El puño y la garra, solía gritar su oficial cuando en reclutamiento le tenían en formación alineado con sus compañeros. Los dedos de la mano son una garra, exclamaba el sargento. Cuando se cierra, esa garra forma un puño, y allí nada entra, nada sale. 10 años de su vida en prisión le costó seguir aquella doctrina que, aunque no sea reconocida públicamente, todos saben que existe dentro de esos grupos, pues estamentos armados no constituyen realmente un empleo. Eso es una forma de vida. Saúl era su nombre, contaba con 33 años de edad y había logrado entrar a trabajar en ese barco llamado La Sombra del Caribe como un marino soldador. Ese era su primer día y aún estaba en muelle esperando al resto de la tripulación. No tenía idea de a qué se dedicaban, ni él lo preguntó. Tan solo le dijeron que navegarían en aguas del Mar Caribe y punto. Se encontró con el jefe de máquinas, un hombre que rondaría los 55 años de edad, que utilizaba unas gafas tan gruesas como el culo de una botella y le hacía falta una pierna. El hombre tenía la costumbre de masticar tabaco. Antes de estrechar la mano de Saúl, lanzó un escupitajo de por lo menos un cuarto de botella sobre una cucaracha que intentaba cruzar el pasillo. El animalejo quedó aturdido y el viejo lo terminó con su pata de madera. Me llamo Rubén, muchacho, pero llámame Chaco, así me conocen. Para las 3 de la tarde, ya habían llegado todos los miembros de la tripulación y finalmente se lanzaron al mar, con destino a las aguas que conducen a la bahía de Maracaibo. El capitán era un hombre de alguna nación del Medio Oriente, quien, huyendo al servicio militar de su país, se había radicado en Centroamérica. Los días se desarrollaban en forma ordinaria en la sombra del Caribe. Los marinos se dedicaban a sus labores diarias y Saúl intentaba encajar en aquel grupo heterogéneo, donde todos se conocían desde muchos años atrás por haber navegado siempre juntos. Él era el novato allí. La mayoría de los hombres se llevaban bien con Saúl, hasta que un día, algo inesperado ocurrió, y es lo medular de nuestra historia. Todo empezó así. Eran las 2 de la mañana un viernes, y se encontraban en algún punto entre Haití y Providencia. Saúl estaba de turno custodiando el barco, mientras el resto descansaba. Se dirigía a la cubierta después de haber estado verificando que el barco no hubiese variado la posición. Su intención era encender un cigarro aprovechando la soledad, pues de lo contrario no le dejarían fumar. Eso estaba prohibido, aunque todos lo hacían, incluyendo el capitán. Al salir a cubierta encendió su cigarro y se apoyó en la baranda, mirando la oscuridad que parecía engullir todo a su alrededor. No soplaba viento en esos momentos, pero a pesar de ello, no hacía calor. Un ruido a sus espaldas llamó su atención y giró en esa dirección. Maldijo no haber cargado una linterna consigo en ese momento. Escudriñó la oscuridad, pero no vio nada fuera de lo normal, por lo que concluyó que podría ser algún escombro o madero que golpeó contra el casco del barco. Sintió frío súbitamente y pensó en ir a su camarote a buscar un abrigo para terminar el turno.
y fue allí cuando vio a un hombre apoyado en la proa del barco. Cargaba un capote amarillo con una capucha que cubría su cabeza. Pensó que podría ser otro marino fumando, pero forzosamente este hubiese pasado a su lado y él tendría que haberle visto. Se dispuso a abordarlo para estar seguro, aunque aquello estaría de más. ¿Quién subiría a un barco en el medio de la nada sin antes realizar maniobras de acercamiento con otro bote? El hombre del capote giró sobre sus talones suavemente y con la cabeza inclinada caminó con dirección hacia Saúl, quien aguzó la mirada para identificarle, pero le fue imposible, pues el marino caminaba con el rostro inclinado y la capucha no ayudaba en nada. El hombre pasó a su lado e ignoró el saludo que Saúl le diera, continuando hacia la compuerta que conducía al cuarto de máquinas, por donde se introdujo y descendió. Decidió seguirle de inmediato, pues ese no era el viejo Chaco, quien era la única persona que podía entrar en ese lugar. Corrió mientras llamaba: «¡Hey, detente allí! ¿Quién vive?». Descendió a toda prisa las escaleras y encendió completamente las luces, pero no encontró al sujeto por más que le buscó. Aquel lugar solo tenía una entrada, una salida, de manera que salió de allí confundido. A pesar de ello, no dio la alarma ni comentó nada al primer oficial, quien fue la persona que le relevó. No quería pasar por cobarde o alguien asustadizo, pues no lo era. De hecho, él era un ex soldado y presidiario que había tenido que luchar por su vida en varias ocasiones, tantas como para concluir que es de los vivos de quien uno debe cuidarse, así que guardó el asunto para sí. Después de un mes de estar embarcado, descubrió con pesar que se había metido en un soberano lío, pues la Sombra del Caribe no era un barco mercante ni mucho menos. Aquella nave de apenas 40 hombres de tripulación y 4 oficiales realmente era una nave pirata y contrabandista. Una noche el primer oficial, quien era conocido entre todos los hombres solo como el primero, les llamó a todos a cubierta y les dijo: «Prepárense, hoy habrá acción. Los chamos traen un viaje de diésel, pero como ustedes saben, en esos diablos no se puede confiar. La maniobra será en alta mar, y lo más seguro es que será difícil, pues promete llover. Así que el acople no será sencillo. John Jairo 1 y John Jairo 2 nos cubrirán desde la cabina de mando». «Listo, comando», dijeron los aludidos. Y la reunión finalizó bajo la mirada impasible del capitán, al que todos llamaban a sus espaldas el árabe. En aquel barco habían tantos John Jairos que los tenían enumerados. Se conocían desde muchos años atrás. La mayoría habían prestado servicio militar y todos allí tenían cola de paja, si saben a lo que me refiero. Aquella noche, a unas 20 millas náuticas de la bahía de Maracaibo, se soltaron las anclas y se preparó todo el equipo en espera de los chamos, quienes llegaron aproximadamente a la 1 de la madrugada con una tormenta infernal. Ambas naves se balanceaban de un lado a otro. En ocasiones la Sombra del Caribe estaba 2 metros por encima de los chamos y en otras eran ellos los que se elevaban por el constante movimiento de las olas. Saúl había sido conducido a la cabina de mando con el capitán y los oficiales mientras el primero dirigía todo, pues él como marino nuevo no conocía esas maniobras y estaba allí solo como soldador, y era menester que aprendiera viendo a los demás. A su lado, ubicados tácticamente, estaban John Jairo 1 y 2, armados con fusiles R-15, apuntando hacia el otro barco. Los chamos daban voces a los marinos de la Sombra del Caribe gritándoles: «¡Agarren el muñeco! ¡Agarren el muñeco!», y seguidamente lanzaban una cuerda con un pesado artefacto de metal que luego de varios intentos fallidos lograron atrapar. El muñeco era un acople necesario para adaptar la manguera que traían los chamos a la Sombra del Caribe y poder transferir el combustible de una nave a la otra, de manera que era de vital importancia. Resumiéndolo, sin muñeco no había maniobra y no había ganancia. Luego de unas 3 horas finalizó todo. Ambos barcos se separaron partiendo cada uno por su lado. La Sombra del Caribe navegó unas cuantas millas alejándose del lugar hasta que encontraron aguas mansas y allí la tripulación, en menos de 30 minutos, habían descolgado los aparejos de pesca y la nave pasó a ser un simple barco pesquero. Cuando la luz del día llegó, Saúl entendió que aquello era necesario para burlar las naves de los gringos que patrullaban aguas internacionales y no andaban con ahuevazones para abordar cualquier barco sospechoso. Dentro de aquel grupo heterogéneo había un albino colombiano al que llamaban el Doctor. Este era un sujeto de unos 40 años de edad.
taciturno y de pocas palabras. Tenía un computador laptop y varios teléfonos satelitales. Siempre estaba en la cabina de mando y, por extraño que parezca, el capitán y los oficiales recibían instrucciones de ese hombre. Era común observarle atisbando en todas direcciones, con un par de poderosos binoculares. Saúl se iba acoplando al barco y a su tripulación, pero había algunos que no le veían con buenos ojos o sencillamente no confiaban en él aún. Entre ellos estaba John Jairo I, un fornido hombre oriundo de Cartagena de Indias, que podría rondar los 2 metros de estatura y ni siquiera una onza de grasa en su cuerpo. Solo músculo cubría esa osamenta. Era el líder táctico, y no en vano, pues había sido en otro momento soldado profesional contra la guerrilla, y después de ello se convirtió en paramilitar y terminó trabajando para uno de los carteles que operan en el Chocó colombiano, de manera que era un hombre con harta experiencia en las armas y el arte de mandar gente para el otro mundo. Una semana más tarde estaban frente a Roatán, en donde luego de sobornar a un oficial del puerto, se anclaron. Durante el día vendieron la pesca y en la noche descargaron el combustible de contrabando. Al siguiente día el árabe bajó a tierra a retirar el pago de los hombres, pues en ese barco se trabajaba de la siguiente manera. Cada marino proporcionaba al capitán la suma de dinero que quería en efectivo, la cantidad que enviaría a sus familias y el número de cuenta al que sería enviado. Así que aquello era una diligencia de varias horas que, para agilizarla, el capitán la ejecutaba con 2 oficiales más. Esa noche la mayoría de la tripulación bajó a tierra a por una noche de putas y alcohol. Tan solo se quedaron en el barco el primero, Saúl, Lumumba el cocinero, el viejo Chaco y el albino. Saúl despertó sobresaltado en la madrugada, seguro de que había alguien más en su camarote. Recorrió la estancia con la mirada aprovechando la poca luz que se filtraba desde el puerto, y en la esquina de la puerta le pareció ver la silueta de una mujer que se alejaba lentamente de la claridad hacia la parte trasera de la habitación, hasta que finalmente desapareció. Se frotó los ojos pensando que las lagañas no le dejaban ver bien, pero no había nada allí. Sin embargo, estaba seguro de haber visto a una mujer o algo parecido. Le dolía el cuello y el pecho en el lado izquierdo. Intentó bajar de la cama para ir al baño, y es en ese momento en que se percata que está desnudo y con una violenta erección. ¿Pero qué carajos pasa aquí?, se preguntó perplejo, pues él no se había desnudado para dormir. Al poner los pies en el suelo encontró su ropa interior y pantalones. Quizá estaba teniendo algún sueño húmedo, concluyó y se dirigió al baño. Encendió la luz con la intención de orinar, pero aquello era imposible con semejante negativa de su miembro a adoptar un estado flácido. «Maldita sea», exclamó, «tendré que ir a mear a la cubierta». Al pasar frente al espejo vio en su cuello una enorme marca que ya había tomado un color púrpura. Se aproximó al espejo para tener una mejor visión y se tocó con el dedo índice, comprobando que eso era lo que le producía el dolor en el cuello. «¿Cómo diablos me he hecho esto?», murmuró para sí. «Esto no es un golpe, parece un chupete». Vio que su pecho estaba igual y, realmente confundido, decidió ir a la cubierta para poder orinar. Exactamente en el momento en que iba a salir, escuchó ruidos provenientes del cuarto de máquinas. Se detuvo en seco para escuchar, pues a esa hora no debería haber nadie allí sin razón alguna. Prestó atención y lo que escuchó lo dejó perplejo. Juraría que alguien estaba aplaudiendo allá abajo, pues ese era el sonido prevaleciente, aunque también se escuchaban susurros y pujidos. Se pellizcó para asegurarse de que estaba despierto y no en alguna especie de extraño sueño. «Juraría que están cogiendo allá abajo», pensó. «Esa es una voz femenina». Se agachó y escudriñó cada rincón con la mirada hasta ver una silueta inconfundible para él. Era el viejo Chaco, con su pata de palo encaramada, que ejecutaba los movimientos inconfundibles de un hombre en plena faena de aporrear la retaguardia de una hembra. «Caramba, de aquí es de donde provienen los aplausos». Sonrió y, convencido de que el viejo había subido a alguna mujer al barco, decidió terminar de ir a cubierta. Una vez finalizada la difícil tarea de vaciar la vejiga con el conducto en vertical, sin bañarse él mismo, escuchó que desde la popa del barco salía un sonido similar a un pss, pss,
Encendió un cigarro y caminó hacia allá. Se detuvo de golpe cuando escuchó una risa juvenil y femenina que de igual forma provenía de la popa. ¿Cuántas mujeres han subido estos bellacos al barco? Imagino que esto es a espaldas del capitán. Pensaba en esto cuando ante sus ojos una mujer desnuda salió de entre las redes de pesca, rompió en una carcajada y emprendió una carrera hacia la borda, y ante los ojos del sorprendido Saúl dio un brinco y saltó al vacío. Estupefacto y por puro instinto gritó a todo pulmón: ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Aunque pensó que debería mejor gritar: ¡Mujer al agua! Corrió hacia la borda esperando ver a la mujer en el mar para arrojarle un salvavidas. Cuando llegó el viejo Chaco, aún con la bragueta abajo y terminando de subirse el pantalón, preguntándole cuáles eran esos gritos. Saúl le explicó y el viejo le regañó diciéndole que aquella frase no era relajo para andar gritándola en vano. En ese momento apareció el primero, seguido del cocinero, quienes preguntaron cuál era el alboroto, a lo que el viejo Chaco respondió: «No ha sido aquí, mi primero. Debe haber sido en alguno de esos barcos de allí», dijo señalando hacia otros botes cercanos. Los dos últimos regresaron a sus respectivos camarotes y el viejo Chaco se sentó e invitó a Saúl para que hiciera lo mismo. Sacó un pedazo de tabaco y se lo llevó a la boca. «Muchacho, te voy a explicar algunas cosas, pero te las guardas para ti». Saúl asintió con un leve movimiento de cabeza. «La mujer que viste en tu camarote es la sobrina de una amiga que yo tengo aquí en Roatán. Cada vez que vengo a Puerto ella me visita. No es que sea mi esposa o mujer de asiento, no. Es tan solo una muchacha agradecida con este viejo, aunque posiblemente a su manera me quiera. Quién sabe, con las mujeres nunca se está seguro. Ella es la razón por la cual yo no bajo a Puerto aquí. Hace unos 5 años bajé en esta isla a tomar con el árabe y los demás. Fuimos a una cantina que está cerca del mercado público y que por aquel entonces se llamaba El Panty Flojo. Esa noche pasada a las 12 salí de la cantina a ver si encontraba algún lugar para comer. Y mientras caminaba por las calles, en un callejón escuché que estaban peleando. Iba a seguir de largo cuando la voz de una mujer pidió ayuda y me la pidió directamente a mí, así que me metí por el callejón y vi que un hombre tenía a una chiquilla desnuda en el suelo de rodillas frente a él. El tipo me dijo: «Compa, no se meta en esto y siga de largo que esta puta trabaja para mí». Yo no le hice caso y le pregunté a la muchacha: «¿Necesitas ayuda, chiquilla?», y ella asintió. Se veía que estaba aterrada. «Ponte en pie», le ordené, «vístete». La mujer me obedeció en el acto y el sujeto peló un puñal y se arrojó sobre mí, pero ya yo estaba esperando eso. Así que antes que él se diera cuenta ya tenía mi cuchillo enterrado en la quinta costilla y para cuando cayó al suelo ya estaba del otro lado. La chica me sacó de allí por los estrechos callejones y me llevó a su casa, donde me lo agradeció a su manera. Y desde aquel entonces somos amantes, por llamarlo de alguna forma. Saúl le miró y le dijo: «Puedo entender eso, pero ¿y la otra mujer? ¿Y cómo han llegado aquí? ¿Y en qué forma se marcharon? Además, estaban desnudas, al menos la que yo vi», preguntó Saúl más enredado aún. «Son brujas, muchacho. Vienen y se van volando. En tu país no hay mujeres que practiquen el oficio. La otra mujer es la sobrina de mi negra. Desde que llegó quería ir a joderte. Yo le dije que era mala idea, pero con tal de que me dejara a solas con la tía para que me atendiera, te la mandé allá». «No tengas miedo, hijo, al final son mujeres como cualquier otra». Saúl sonrió ante la historia. No le quedaba dudas de que era la verdad, pues en respuesta a lo que había preguntado el viejo Chaco sobre si en su país había mujeres que practicaran ese oficio, la respuesta sería: las hay, y por racimos, especialmente en su pueblo natal, donde sin temor a equivocarse, 10 de cada 100 mujeres eran brujas, y el lugar era conocido trascendentalmente a nivel nacional como la cuna de la brujería. Chaco, ¿por qué me dijo que la frase «hombre al agua» no es relajo? Bueno, muchacho, se supone que eso lo grita el marino que ha visto a otro hombre caer al agua para iniciar el rescate de inmediato y de paso debe arrojarle un salvavidas o una cuerda, lo que pueda ayudar al pobre hombre a mantenerse a flote, pues el rescate no es inmediato y en ocasiones
Hay que dar la vuelta a la nave para poder recogerle. Pero la realidad es que ese grito ha matado más gente de la que ha salvado. Verás, y presta atención, tú que eres marino nuevo, nunca, pero nunca salgas a cubierta en una noche de tormenta. Pues como ya has podido ver, el océano y el viento azotan la nave y es fácil caer al agua. Además está prohibido salir a cubierta con tormenta. Pero algunos marinos, por la pereza de ir al baño a orinar o con ganas de fumar, se corren el riesgo de ir a la cubierta y es allí donde cualquier enemigo aprovecha para empujarle al mar y luego el muy hijo de puta gritará hombre al agua 30 minutos más tarde, de manera que esa es una muerte segura y la forma más fácil de eliminar a un enemigo sin correr riesgo de perder la vida o la libertad, ¿entiendes? Saúl asintió y dijo, gracias por la advertencia, viejo. Luego se puso en pie y se marchó a su camarote. Una semana más tarde, estaban navegando con dirección a una extraña isla sin nombre, ubicada a unas 20 millas al norte de Providencia. En ese lugar anclaron y permanecieron unos días a espera de instrucciones. Fue en aquellos días cuando el albino lució un poco tenso, como en la espera de algo. No se separaba de uno de sus teléfonos satelitales y consultaba frecuentemente las cartas marinas. Al tercer día de estar allí, se armó un alboroto en la nave, pues al parecer alguien o algunos hombres se habían metido en el camarote de Lumumba y le habían hurtado sus cigarros y licor. Así que aquel hombre estaba furioso y como a pesar de que los oficiales habían registrado todos los camarotes, las cosas no aparecieron, Lumumba juró vengarse y así lo hizo. Al día siguiente, el viejo Chaco llamó a Saúl temprano en la madrugada y le dijo, muchacho, ven a mi camarote, te invito a tomar café. Saúl aceptó la invitación y una vez allí el viejo le dijo que por nada del mundo fuese a tomar el café de Lumumba ese día ni los siguientes. A las 9 de la mañana, salvo el capitán, el albino, los oficiales, el viejo Chaco, Saúl y por supuesto Lumumba, todos los demás hombres tenían una cagadera salvaje, acompañada de fuertes retorcijones abdominales, producto de la venganza del cocinero. Era tal la cagadera que las letrinas no se daban abasto y algunos cagaban en bolsas y arrojaban la mierda al mar, pero ni aún así devolvían las cosas hurtadas al hombre. No fue hasta el tercer día que finalmente y en forma misteriosa apareció todo lo perdido, y es que ya no aguantaban el contacto con el papel higiénico al limpiarse el trasero. La verdad es que es una terrible idea tirarse al cocinero de enemigo en cualquier lugar. Esa misma noche llovía fuertemente, de manera que no había turno en cubierta y Saúl se encontraba en su cama sin poder dormir, cuando vio a través de la claraboya de su camarote como un bulto con la forma de un hombre caía al agua. Estaba a punto de dar la alarma, pero de inmediato reparó en que aquello que acababa de caer tenía un capote amarillo, similar al hombre que él había visto anteriormente y que casi había olvidado por completo. Además, recordaba la advertencia de Chaco con respecto a eso de andar gritando por allí hombre al agua a lo loco. Se puso en pie y a pesar de la tormenta, pensó en dar un vistazo. Cuál no fue su sorpresa al encontrarse con el viejo Chaco en la salida a cubierta, sujetándose con ambas manos para no caer y con el rostro descompuesto como si estuviese asustado. «Muchacho, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que nunca salgas a cubierta con tormenta? ¿Eres idiota o qué? ¿Y tú, qué mierda haces aquí, viejo loco?» Chaco parpadeó sin responder y Saúl prosiguió. «Tú también le has visto, ¿cierto?» «¿Ver qué?», dijo el viejo. «El hombre del capote amarillo que cayó al agua, tú también le has visto, Chaco». «No he visto nada, vengo del cuarto de máquinas. Vuelve a tu camarote, Saúl, y deja la droga, te va a hacer daño». Saúl le miró fijamente y le dijo, «Sé lo que vi y no es la primera vez que lo veo». Se percató que el viejo marino abrió los ojos como dos platos ante esa declaración, pero prefirió ir a dormir en lugar de seguir discutiendo tonterías. Al siguiente día navegaron con dirección al archipiélago de San Blas, en Panamá, frontera con Colombia. Se aproximaron a una de las islas donde una piragua impulsada por una sola vela y tripulada por un viejo nativo guna se les acercó. El albino intercambió palabras con el anciano en el idioma guna. «Anabe chigali mumutiane», gritó el albino antes de que se marchara el anciano, quien sonrió y gritó «Ayane». Al cabo de una hora empezaron a llegar decenas de piraguas cargadas de coco, que fueron arrojados al barco y acomodados en las bodegas.
eran miles de cocos, así que Saúl concluyó que en este viaje la Sombra del Caribe no sería un barco pesquero, sino un barco mercante, cuya especie sería el coco. Antes de retirarse las piraguas que trajeron el coco, un joven nativo subió a bordo a cobrar y le entregó una paca de hierba seca muy aromática al albino y sonriendo le dijo en castellano: allí te manda mi papá tu chigali mumuti, dice que tengas cuidado que esa vaina está bien fuerte. No hay que ser un genio para saber qué fue lo que le mandaron. El albino empezó a recibir frecuentes llamadas telefónicas a su satelital. La nave fue visitada por una patrullera de la Policía Fronteriza de Panamá, a bordo de la cual viajaba un sargento, al mando de 10 hombres que, pintados y en arreos de combate, se asemejaban más a soldados antiguerrilla que a policías. Luego de observar la operación se retiraron sin mucha bulla, pues la verdad es que en ese archipiélago mandan los nativos gunas. Las demás autoridades mandan, si ellos se lo permiten. El albino estaba en la proa atisbando con los binoculares cuando lanzó una exclamación triunfal y llamó al capitán y los oficiales. Les cedió por turno los binoculares y luego se estrecharon la mano. Todo esto bajo la mirada interrogante de Saúl, que moría de ganas por saber cuál sería la vuelta en esta oportunidad. Zarparon repletos de coco con dirección a Surinam, donde sería vendido a una compañía que se dedicaba a la fabricación de aceite. Se habían alejado del archipiélago de San Blas y ya se encontraban en aguas colombianas, frente al Golfo de Urabá, donde habían anclados un grupo de veleros. Allí se anclaron esa noche, y en horas de la madrugada John Jairo I y 2 hombres más sacaron un bote táctico, Zodiac, y lo lanzaron al agua. Desaparecieron en la oscuridad. Saúl estaba de turno y vio toda la maniobra. Al cabo de 2 horas, regresaron y al parecer lo que vieron, sea lo que sea que fueron a ver, no le agradó al albino ni a los oficiales, pues de inmediato levaron anclas y zarparon para Surinam, donde se vendió el coco. De regreso había mal tiempo y esa noche el capitán reunió a la gente en la cocina y comunicó que había maniobra con los chamos, así que todo el mundo debía estar listo y en sus puestos. La nave fue abordada por soldados del ejército de Bolívar, en forma no muy cortés, pero después que el teniente se reunió en privado con el capitán y el albino, salió muy amable de allí para su lancha llevando una bolsa en las manos. A la medianoche llegaron los chamos y con ellos trajeron la tormenta, y era esta tan grande que incluso superaba la anterior. En esta ocasión Saúl se encontraba en las maniobras. El mar se encontraba muy agitado y ya llevaban unos 20 intentos por hacer llegar el muñeco atado a una cuerda, que ya estaba tan mojada que le había aumentado varios kilos de peso, por lo que el chamo que la arrojaba estaba visiblemente cansado, así que decidió quitarle la cuerda y lanzar el objeto solo. «¡Chamo!», gritó el muchacho a través de la tormenta. «Te voy a lanzar el muñeco, chamo, pero por tu madre no lo dejes caer que no hay más», dijo dirigiéndose a Saúl. Decirlo fue hacerlo. El chico tomó impulso y arrojó el artefacto de un barco al otro, pero ante el movimiento de las naves el lanzamiento se quedó un poco corto, de manera que Saúl tuvo que lanzarse a riesgo de caer al mar para apañarlo, pero apenas si pudo sujetarlo, pues habiendo caído de bruces al suelo con ambas manos en el vacío, el peso venció sus fuerzas y ante los ojos de todo, el muñeco cayó en la profundidad del océano. «Coño, chamo, el muñeco, chamo, dejaste perder el muñeco», gritaban los traficantes de combustibles, afligidos al igual que la tripulación de la Sombra del Caribe, pues la paga de todos dependía del éxito de la operación, y esta, pues, se había cagado, y todos culpaban a Saúl. Se abortó el asunto. Aquello costó perder 2 días más mientras se encontraba un reemplazo de la pieza. El albino se comía las uñas, algo lo tenía nervioso, y John Jairo I miraba con odio visible a Saúl. Estuvieron a punto de irse a las manos en el comedor de no haber sido por el capitán, quien era consciente de que el lanzamiento que hicieron los chamos no había sido el mejor y Saúl hizo lo posible por atraparlo. Finalmente aparecieron con otro acople, pero ya habían vendido más de la mitad del combustible a otro grupo, por ende, las ganancias de todos se habían reducido. Salieron de esa zona con los aparejos de pesca desplegados, así que habían vuelto a ser un barco pesquero. La mayoría de los marinos estaban molestos por la pérdida de dinero, pero también sabían que no había sido culpa totalmente del nuevo. El albino marcó el rumbo hacia el noroeste, a una velocidad ralentizada, para que las redes de pesca hicieran su trabajo, pues esa era la cobertura.
El combustible que se compraba a los chamos era adquirido de contrabando a 25 centavos de dólar gringo el galón y posteriormente se vendía a $2, de manera que la ganancia era redonda. Pero esa no era la única actividad a la que se dedicaba esa heterogénea tripulación, donde encontrabas nacionalidades de todos lados, tanto panameños con su buen humor e interminable sed de cerveza, así como colombianos labiosos capaces de vender su propia mierda y convencerte de comprarla con efectos curativos, pasando por silenciosos filipinos que parecían chimeneas fumando y no se andaban por las ramas a la hora de bajar una cabeza con sus afilados machetes. Y ciertamente, no se puede pasar por alto a los misquitos hondureños que navegaban desde la infancia y se conocen el Caribe al revés y al derecho, y en más de una ocasión habían salvado la nave de no quedar varada en bancos de arena cuando habían sido perseguidos por alguna guardacosta. En fin, la tripulación era un crisol de razas, como solía decir Esteban, el ayudante del viejo Chaco, un panameño alegre, amante del cannabis y la cerveza, quien al entrar al comedor y ver la variedad de razas y nacionalidades presentes exclamaba: "Cha, pero esta vaina parece Caledonia, loco. Aquí hay chino, indio, centroamericano, sudamericano, árabe. Coño, nada más falta un judío y un peruano chichero". Esa noche reunieron a todos en el comedor y el capitán ordenó alerta general, pues el albino había organizado una fiesta. Todos, a excepción de Saúl, entendieron, pues manejaban el lenguaje y conocían en detalle qué hacía el albino en esa nave. El barco se encontraba anclado en un punto próximo a las aguas territoriales de Panamá y Colombia, simulando pescar. A las 11 de la noche, luego de que el albino recibiera una llamada en su teléfono, John Jairo 1, 2 y 5, junto a 2 filipinos y Lumumba, inflaron 2 botes tácticos Zodiac y se armaron con fusiles de asalto R-15, pistolas Glock modelo 17 y puñales tácticos. Los filipinos prepararon para ellos equipo de buceo completo y a la 1 de la madrugada soltaron los Zodiacs en el agua. Desde la cubierta, Saúl vio cómo se dirigieron hacia el sureste de su posición, con dirección al Golfo de Urabá. ¿Hacia dónde se dirigen?, se atrevió a preguntar al viejo Chaco, que se encontraba a su lado viendo las acciones. Van a dar un golpe, hermano. Lo más seguro es que se muden hoy un par de almas para el otro barrio. Hijo, esos filipinos no se andan con vainas para poner tieso a cualquiera, y si ellos van es porque el asunto es serio y no dejarán testigos. Saúl asintió dando una palmada en el hombro al viejo, luego se unió al capitán, quien le hacía señas para que se acercara, pues le había tomado simpatía debido a su seriedad y discreción, aparte de que Saúl era de esos hombres capaces de hacer cualquier cosa. Lo mismo le era soldar en la superficie como bajo el agua, así como reparar algún motor que fallara o ajustar el sistema de enfriamiento del barco. En fin, era un auténtico handyman. No preocupa por muñecos, Saúl, hoy nosotros en buen negocio, tú también, socio, dijo el capitán guiñando un ojo en su castellano champurreado. Los Zodiacs se adentraron en el océano navegando a punta de brújula. Se encontraban tras la ubicación de un velero, cuyas coordenadas le fueron facilitadas al albino. El mar estaba relativamente calmo esa madrugada, levemente mecido por una brisa del sur que auguraba una tormenta posteriormente. John Jairo 1 detuvo el bote y el otro le imitó. Luego, señalando con el índice derecho, apuntó en dirección a un velero que se encontraba un poco apartado de los demás. Con un movimiento de cabeza de los filipinos, estos se colocaron sus máscaras de buceo y se arrojaron al agua con sus pertrechos de combate. Los Zodiacs habían sido detenidos a 1 milla aproximadamente de la nave y sus motores apagados para no llamar la atención de nadie en el velero de interés ni en los circundantes. Los filipinos se acercaban inmersos, tan solo orientándose consultando su brújula de vez en cuando. En los botes, John Jairo 1 escudriñaba la oscuridad con sus visores nocturnos. Vio cuando Roy, el mayor de los 2 asiáticos, subió a bordo seguido del otro. Ambos se agazaparon y luego de unos segundos que utilizaron para ambientarse y despejar que les hubiesen detectado, John Jairo 1 les vio ingresar al camarote y cabina. Al cabo de 1 minuto o 2, Roy salía a cubierta y activaba una barra fluorescente que fue interpretada por los demás como la señal de que todo estaba bajo control. «¡Vamos!», gritó John Jairo 1 y ambos botes se acercaron hasta estar a unos 300 metros del velero, donde apagaron los motores e hicieron el resto de la distancia con los remos. Mientras esto ocurría, Roy sacaba pesados maletines deportivos y los depositaba en la cubierta. John Jairo 1 y Lumumba subieron a bordo y ayudaron a Roy a pasar los pesados maletines a los Zodiacs. Dentro de la cabina
carabina, el otro filipino rellenaba con todo lo que encontrara de metal pesado el vientre de dos hombres de tez blanca que yacían inertes en el suelo, empapados en su propio plasma vital que aún manaba de sus pescuezos. Los cirujanos asiáticos habían actuado rápidos y certeros, como de costumbre. Luego de suturar rústicamente con un alambre la panza de los dos fiambres, los arrojaron al mar, que rápidamente se los tragó y donde servirían de alimento a la fauna marina. Los sujetos se hacían pasar por navegantes, pero realmente eran traficantes, miembros de alguna de las tantas redes que forman parte de las economías clandestinas de diferentes países. Acababan de recibir 700 kilos de la tan cotizada gran adictiva y fueron sorprendidos por los asiáticos cuando ocultaban la sustancia en los tanques de combustible del velero. La información la recibía y la procesaba el albino desde una de sus fuentes de información de tierra firme. En la misma forma en que llegaron se marcharon, y al regresar a la sombra del Caribe, ya el escondite o caleta estaba habilitado y esperando la carga, que de paso ya había sido tratada y negociada por el albino con un comprador regular a $5,000 gringos la unidad y sería entregada a un submarino en algún lugar entre San Andrés y Providencia. Aquello fue rápido y sincronizado, lo que le indicó a Saúl que aquella tripulación estaba conformada por profesionales y que una vez dentro de ella, la única forma de salir era sin signos vitales. El negocio se cerró en $3,5 millones y a cada uno de los miembros del grupo que permaneció en el barco le correspondieron $15,000, mientras que a los operativos se les adjudicó una suma de 100 grandes debido a que ellos asumieron todo el riesgo. El resto del botín era para las altas esferas. Pero todos estaban contentos, incluyendo a Saúl, que nunca había sido dueño de tanto dinero junto, pues cada uno recibió 5,000 en efectivo para que despilfarraran en puerto, y lo demás fue distribuido en las cuentas bancarias proporcionadas por los marinos, para no levantar sospechas por lavado. Una vez más, la sombra del Caribe llegó a Roatán, donde fue vendido el pescado y con el dinero de la venta se compró pintura y equipo anticorrosivo y por 3 días seguidos nadie bajó a puerto, salvo los oficiales. Los demás desarrollaban labores de protección del casco y suelo de cubierta, como lo haría cualquier marino en puerto. Saúl aprovechó y confeccionó 2 anclas más para estabilizar el barco en maniobras mar afuera. Finalmente, les fue dado el permiso de bajar a discreción y los hombres cargados de dinero como andaban se adueñaron de las cantinas y bares. Parecían perros cuando los van a sacar a pasear. En uno de estos lugares, llamado Inocencia Perdida, Saúl entró en compañía del árabe y el primero, donde encontraron a John Jairo I acompañado de 10 hombres más. Había en ese lugar, aparte de licor de todas clases, una sala de baile, mujeres emprendedoras cuya mercancía era lo que les quedaba de juventud, mesas de billar, y el propietario, viendo que aquellos hombres gastaban a manos llenas, rápidamente en la parte trasera de la barra armó una cocina y empezó a vender comida con tal de que no se fueran del local. Entre el grupo de damas emprendedoras había de toda clase, raza, nacionalidad y gusto. De hecho, había una cuya voz y estructura ósea la ponía en duda, pero los borrachos ya se encontraban en un punto en donde hasta la escoba con falda peligraba. Las mujeres, que inicialmente eran solo bailarinas y meretrices muy ocasionalmente, dependiendo del prospecto o la economía, habían habilitado en la parte trasera del local una serie de divisiones con cortinas y sábanas, en donde colocaron cáteres plegables para atender a sus clientes, así que la cantina se convirtió en un bordel en unos minutos, del que en ocasiones los rugidos y chillidos que salían de allá atrás rivalizaban con el aparato que dispensaba la música. Saúl caminó hacia la barra un poco harto ya del lugar, con la intención de preguntar por algún hotel cercano en el cual encontrar una ducha y cama decente. En ese momento se asomó por la cortina que separaba el bar de la improvisada cocina una preciosa muchacha de apenas unos 20 años de edad. Era una mulata, de cabellera rizada abundante, delgada y con figura gracil, quien le dedicó una dulce sonrisa a Saúl, donde destacaron sus grandes dientes frontales. Saúl le devolvió la sonrisa. ¿Se te ofrece algo?, preguntó la joven, quien indudablemente era la persona a cargo de la cocina, pues el delantal blanco que la cubría y el rostro perlado en sudor así lo evidenciaban. Saúl pensó que aquella mujer era realmente preciosa y la deseó para sí en el acto. ¿Necesitas ayuda allá adentro?, se le ocurrió preguntar, cambiando radicalmente de planes.
¿Sabes pelar plátanos y limpiar pescado?, preguntó la mulata sonriendo. Sí, claro, fue la respuesta de Saúl, que se coló por la cortina y pasó a la cocina, en donde se puso a pelar plátanos de inmediato, mientras hablaba con la joven mujer. Su nombre era Beth, era madre soltera y trabajaba en forma independiente vendiendo comida los fines de semana o improvisando alguna cocina para algún bar como lo había hecho ese día. ¿Eres de la tripulación de la Sombra del Caribe?, preguntó interesada. Sí, navego con ellos desde hace algunos meses. Ya veo. Ahora entiendo por qué nunca antes te había visto. Saúl permaneció el resto de la tarde en compañía de Beth en la cocina, mientras bebían y le ayudaba a despachar las órdenes que pedían los demás. La química fue de inmediato, y la verdad es que así es el amor entre marinos y mujeres, rápido. No hay mucho tiempo que perder, pues cada segundo que pase no volverá ni se recuperará. La mujer le ofreció su casa, cama y calor, así que a las 6 de la tarde salieron ambos de la cocina con dirección a la calle. Saúl tenía intención de informar al árabe que él se quedaría esa noche y quizás el día siguiente con la hermosa mujer. Pero al salir a la mesa, donde estaban reunidos los oficiales y el capitán, fue golpeado en la cabeza por una botella, mientras una voz masculina le maldecía reclamando la posesión y pertenencia de aquella mujer. Saúl se giró en el acto hacia su atacante sin prestar atención a la herida, pues su instinto de soldado se impuso. Rápidamente eludió un segundo golpe y respondió el ataque con una patada frontal que mandó a su rival al suelo. Era John Jairo I, que con los ojos inyectados en sangre se abalanzó hacia él nuevamente, esta vez puñal en mano. Saúl bloqueó el golpe que iba directo a su cuello y dio un fuerte golpe en la entrepierna del hombre, que gritó de dolor de inmediato. El capitán y los demás se habían puesto en pie. Algunos instaban a John Jairo a que terminara con Saúl. El licor había hecho efecto en los movimientos y reflejos del hombre, pero aún así era un rival de cuidado, máxime con un puñal en la mano. Intentó otro tajo, pero Saúl lo eludió pivoteando su cuerpo hacia un lado y colocándose de inmediato a espaldas de John Jairo I, aplicándole una técnica adormecedora que consistió en cortar el oxígeno en el cuello y la circulación al cerebro. A los pocos segundos, el hombre se desvaneció. Otro John Jairo intentó atacar por la espalda a Saúl, pero fue sujetado de inmediato por Lumumba, que le dio su tate quieto. Saúl y la mulata se marcharon, dejando a un aturdido John Jairo acostado en uno de los catres, durmiendo la borrachera, mientras era custodiado por el capitán y el primero. La pareja llegó a la vivienda de Beth, que consistía en una humilde pero cómoda cabaña en un paraje a orillas de la playa, conocido como Las Gaviotas. Allí, después de 11 años, Saúl volvió a estar entre los brazos de una mujer. Y vaya mujer. Aquella criatura era puro fuego y pasión. Cada cosa en ella despertaba el deseo de volver a poseerla. Una mirada, un quejido, un comentario, o cómo se contoneaba su poderoso trasero cada paso cuando iba por una cerveza al refrigerador. Su sonrisa franca era una invitación a sumergirse nuevamente en el intercambio de fluidos corporales. El cansancio les venció avanzada la madrugada, y así les encontró la media mañana. Saúl despertó por el jamaqueo al que les sometió Beth al descubrir que el hombre había amanecido erecto, y de inmediato brincó sobre esa asta, clavándola hasta el pedestal dentro de su aún resbalosa gruta, buscando extraer hasta la última gota de néctar. Ella preparó un copioso desayuno y luego juntos se entregaron al sopor del cáñamo índico, al cual la chiquilla era asidua. ¿Por qué me atacó John Jairo I? ¿Y por qué dijo que tú eras su mujer?, preguntó Saúl recordando la escena de la tarde anterior. Debido a que hace 3 años tuve una relación con ese hombre, pero luego de salir embarazada él me dejó y dijo que no quería saber nada más de mí y mucho menos de mi bastardo. Él es el papá de mi hijo, pero jamás le ha buscado ni le ha proporcionado ayuda alguna. Soy yo sola la que provee para mí y para el niño, y como has visto, no vendo mi cuerpo como el resto de las mujeres de esos bares. Yo trabajo por mi dinero. Saúl no respondió nada, pero no le cabía duda que aquello le iba a traer problemas con ese sujeto, que a todas luces ya le odiaba desde hacía algún rato. Pasó la tarde con la mujer y en la noche, antes de retirarse al barco, le dijo: escucha, muchacha, solo nos conocemos desde hace unas 48 horas, pero no puedo negar que me encantas, me gustas, y te plantearé un trato o una sociedad. Intentemos conocernos más. Cuando yo llegue a este puerto y tú sepas que yo estoy aquí, salvo por tu hijo, te olvidas del resto del mundo, porque durante ese tiempo en que yo esté aquí,
yo seré tu mundo. A cambio de ello, responderé por ti y tu muchacho, alivianando tu carga. Pero todo depende de ti. No pediré que seas mi mujer ni fidelidad, pues en el mundo de los marinos y los soldados eso es una utopía o una lotería. Luego, extendiendo la mano, le preguntó: ¿socios? La mujer, un poco triste por la propuesta, pues en verdad ese hombre le gustaba y hacía que su corazón latiera con más fuerza cuando estaba a su lado, le estrechó la mano y sonrió con tristeza. Sabía que en el fondo él tenía razón, los marinos no siempre vuelven y no todas las mujeres esperan. Aquí estaré siempre, esperando a por ti, ya lo verás. Saúl sacó un fajo de billetes donde había $500 y sin que ella se percatara, los metió en la mesita de noche. Luego se fueron juntos al muelle, donde ella le estampó un beso en los labios y le dijo: «Vuelve pronto, amor». Luego, sin decir ni pedir nada, dio la vuelta y se marchó. Saúl sonrió y pensó que aquella mujer realmente había estado con él por deseo propio y no por interés al dinero o lo que sea pudiera haberle sacado, como conocía que era el caso de otras. Así que vio sus $500 como una buena inversión o acción. Después de todo, ella se los había ganado. Le hizo feliz, sin interés alguno. Llegó a la sombra del Caribe cuando ya casi todos estaban a bordo y listos para el zarpe. El capitán y los oficiales reunieron a John Jairo I con Saúl y le exigieron al primero de los dos que se disculpara por el incidente de la cantina. Tragándose su orgullo herido, John le extendió la mano y pidió disculpas a Saúl, quien las aceptó y le devolvió la cortesía. Pero él sabía que eso difícilmente moría allí. 2 días más tarde, una tormenta les encontró a unas cuantas millas de Providencia, por lo que tuvieron que arrimarse a una extraña isla que presentaba una especie de ensenada, y allí soltaron anclas, a esperar que el temporal pasara. Saúl estaba de turno en la cabina de control, verificando que el barco no cambiara de posición o se soltara y fuera a dar con los arrecifes. Miraba por la ventana con dirección a la proa, cuando un rayo iluminó la noche y vio que un hombre con un capote amarillo estaba parado en la cubierta. A pesar del fuerte aguacero, el viento y el bambolear de las olas, aquel hombre, sin sujetarse, se mecía con la nave como si fuera parte de ella. El sujeto empezó a caminar con dirección a la entrada y Saúl le vio cuando ingresó hacia el cuarto de máquinas. De inmediato abandonó la cabina de mando y apresuradamente bajó las escaleras con dirección al cuarto de máquinas. Bajaba el último peldaño cuando se dio de bruces con aquel marino de capote amarillo que iba saliendo hacia cubierta, mirando en todas direcciones como si buscara algo. «¡Alto allí! ¿Quién vive?», gritó Saúl, intentando vencer con su voz el rugido de la tormenta. El marino se detuvo y miró hacia Saúl, pero este no logró ver ni siquiera un rasgo físico de aquel hombre. Allí solo había oscuridad, y a pesar de cargar la capucha puesta, algo debería de haber visto por las luces del cuarto de máquinas. El misterioso marino emitió una especie de susurro o murmullo ininteligible que Saúl no comprendió. Luego el hombre, como si flotara, terminó de salir y, dirigiéndose a la proa de cara al mar, cayó en él. Saúl no dio la alarma, pues estaba seguro que aquello no era humano. Así que guardó silencio sobre el asunto. Al siguiente día, ya navegando con dirección a Puerto Príncipe, se acercó al cuarto de máquinas para ayudar al viejo Chaco a engrasar y aceitar los motores. Allí le contó que la noche anterior había vuelto a ver el marino de capote amarillo y que le había dicho algo. El viejo palideció y le preguntó cuántas veces y dónde había visto a ese marino. Haciendo memoria sobre eso, Saúl concluyó que lo había visto en 3 ocasiones y siempre en el mismo lugar, es decir, cuando estaban anclados en aquella isla extraña al norte de Providencia. Lo veía en la proa con dirección al cuarto de máquinas. El viejo lanzó una larga expiración mientras permanecía meditabundo. Cuando le hablé anoche, él se detuvo y, volteando hacia mí, me dijo algo que no estoy muy seguro qué era, pero creo que dijo bientôt o ventout, algo así. Bientôt es francés, quiere decir pronto. Muchacho, tengo que decirte una cosa, tú estás a punto de morir, te van a matar. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Saúl frunciendo el ceño. Lo que tú has estado viendo es un ánima, amigo, el fantasma de un muerto, y se te aparece porque te van a matar, igual que a él. No estoy entendiendo nada, dijo Saúl. Hace 40 años yo llegué a este barco como un marino joven inexperto, recién graduado en mecánica y con el ánimo de trabajar y ganar buen dinero.
En aquel entonces tan solo traficábamos mercancía de contrabando de un país a otro y no andábamos en negocios tan serios como hoy día nos carga el albino y el árabe. Yo fui asignado al cuarto de máquinas como el ayudante de un viejo cascarrabia llamado Salomón Petit, que casi no hablaba castellano pues era haitiano, y me agarró mala voluntad de inmediato, pues pensaba que yo le iba a quitar el puesto de jefe de máquinas, así que me reportaba por cualquier cosa con el capitán cada vez que llegábamos a puerto, y me arrestaban dejándome en el barco cuidando mientras los demás se iban a beber y a mujerear al puerto. Cierto día escuché a 2 marinos hablando que iban a despedirme una vez llegáramos a Muelle en Panamá para que allí agarrara un avión de vuelta a mi país. Así que una noche con una tormenta infernal, cuando pasábamos por una corriente marina muy fuerte que hay entre Jamaica y Haití, le vi salir a orinar con su viejo capote amarillo que siempre usaba cuando llovía. Me acerqué y lo empujé al mar. Cuando cayó me gritó en castellano desde el agua: "Te maldigo, Rubén". Yo lo contemplé alejándose entre las olas y una hora más tarde grité: "Hombre al agua, hombre al agua". Y por supuesto que no le encontramos jamás. Era imposible, con semejante temporal y atraso en la alarma. Imagino que la corriente lo arrojó en esa extraña isla donde nunca hay nadie, pues allí es donde remata esa corriente. Quizás en ese lugar quedó su cadáver y por eso es que allí se te ha estado apareciendo. Ahora sabes mi secreto, muchacho. Te aconsejo que te cuides porque Salomón, creo, te está advirtiendo que pronto te le unirás y morirás como hombre al agua. ¿Ves esta pierna de palo? Yo no llegué a este barco con ella. Esta pierna la perdí una noche hace 20 años cuando en plena tormenta salí a orinar y vi a Salomón por primera vez parado en la proa frente a mí. Supe que venía a cobrar venganza, así que corrí de inmediato hacia adentro del barco y tropecé en el primer escalón, cayendo entre las máquinas donde una de las volantes me atrapó la pierna y la destrozó. Los doctores no pudieron salvarla, pues se infectó y tardamos en llegar al médico, a un hospital de mala muerte en Colón. Así que cuando le has visto husmear aquí en el cuarto de máquinas es porque esa alma busca encontrarme para vengarse. Saúl agradeció al viejo su sinceridad y advertencia, tomándola muy en serio. La noche siguiente, mientras navegaban con dirección a Puerto Príncipe, Saúl dormitaba en su camarote cuando sintió deseos de fumar un cigarro, por lo que tomó su paquete y encendedor y se dirigió a la compuerta que comunicaba con la cubierta para fumar desde allí. No tenía intención de caminar afuera y exponerse a caer o peor aún que lo arrojaran. Echó un vistazo a la cabina de mando donde vio al primer oficial que mantenía el timón en sus manos, luchando por conservar el rumbo. Iba a saludarle, pero prefirió no interrumpirle y se marchó. A media escalera, vio el celaje de una persona dirigirse a la cocina y pensó que sería Lumumba en sus últimos quehaceres. Llegó a la compuerta y encendió el cigarro apoyándose de espaldas al marco de la puerta, mientras con la mano izquierda se sujetaba a un pasamanos de metal dispuesto allí para ese fin. Inhaló el humo del tabaco y lo expiró por la nariz. Y en ese momento 2 poderosos brazos le aferraron y empujaron sin conmiseraciones hacia el mar. Saúl con su mano derecha se agarró fuertemente al cinturón de John Jairo I y golpeándole con la cabeza en el tabique le arrastró consigo hasta la baranda del barco, donde John entendió que Saúl se había asegurado con una cuerda al pasamanos de la escalera, de manera que le sería imposible lanzarlo al agua. Pero ya era tarde para esa reflexión. El barco dio un tumbo hacia babor y Saúl aprovechó para clavar su bota en el pecho del hombre y lanzarlo, pero este no cayó al agua, sino que se aferró a su chaqueta con una mano, pues el balance de la nave le impedía poder sujetarle con ambas, e intentaba alcanzar la baranda con su otro brazo, mientras con ambos pies intentaba alcanzar la borda del barco y poder subir. Parecía un muñeco mecido al viento. Saúl le miró a los ojos y sonrió, luego mordió con todas las fuerzas de su mandíbula la mano de John Jairo hasta sentir que las falanges crujieron y el hombre cayó al agua. Saúl lo contempló con una sonrisa en el rostro, mientras le discurría la sangre de su enemigo entre los dientes y labios. Lo vio nadar con ferocidad intentando inútilmente alcanzar el barco, hasta que la oscuridad y las olas se lo llevaron por completo. Una hora más tarde se escuchó el grito: "Hombre al agua, hombre al agua", y el capitán ordenaba el recuento de la tripulación para saber quién faltaba, mientras el primero giraba la nave para retornar al punto en el cual habían dado el primer aviso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No existe varón santo en esta tierra, ni pecador sin oportunidad de redención.